Bendiciones, hermosa. Te saluda Carol de L. Y aquí estamos tomando nuestros apuntes, viendo sus respuestas en nuestro canal de YouTube y también acá en el espacio de WhatsApp de una mujer de reino. Y es una bendición que muchas de ustedes hayan dejado sus mensajes y también sus opiniones referente a esta introducción que justamente escuchamos el día de ayer y algunas el día de hoy. Quiero empezar con uno de los temas más principales donde se va a desarrollar todo este devocional. Hoy vamos a hablar sobre los ojos arrogantes y vamos a ponerle nombre a nuestro personaje. Le vamos a colocar Nelson Narcisista. Y usted va a ir viendo por qué le colocamos este nombre. Fueron sus ojos como se estrecharon cuando dijo las palabras que me confundieron. No entiendo por qué Jesús iba a morir por mí, dijo con una sonrisa jugando en sus labios. Estábamos sentadas en un restaurante mientras otros almorzaban. Yo me quitaba algo molesto que tenía en una de mis uñas, preguntándome cómo se desarrollaría este razonamiento. Lo sé, es difícil de creer, le respondí. Jesús me había perdonado tanto y era muy consciente de que el saldo de mis pecados en comparación con Dios no tenía sentido por causa de la gracia. Esa fue mi opinión. Y él dijo, no. Me dijo que no. Entiendo por qué murió por ti. Y de repente vi esos ojos. Taladraron mi inseguridad. Aún tenía la sonrisa de Mona Lisa. Luego levantó la barbilla y se fijó en un comensal desprevenido. ¿Y ese hombre allí? Sé por qué Jesús murió por él. Peca, fue mi pensamiento, ¿verdad? Y me metí un bocado a mi boca. ¿Ves? Yo no peco en realidad, porque Jesús tendría que morir por mí. Volvió a decirlo en la mesa donde estábamos todas sentadas y desgustando de los alimentos. No tuve una reacción para mi amiga en ese momento, aparte de querer alejar mi silla del posible rayo que ella estaba sacando con sus ojos y su boca. Los investigadores nos dicen que hay 3 respuestas típicas cuando nos encontramos con algo inesperado. Luchamos, huimos o nos paralizamos. En mi caso, me paralizó. Las palabras vinieron unas horas más tarde, pero en ese momento, silencio total. Sus palabras, en cambio, me motivaron a investigar y en esa búsqueda descubrí algo que cambiaría mi vida. Narcisistas. Sí, esa palabra que ahora ya sabemos qué significa, ¿verdad? Narcisistas son todas aquellas personas que se creen superiores y que consideran que solamente ellas importan en el lugar, en el grupo e incluso su propia opinión y no dan lugar a que tú puedas dar una explicación o al menos dar tu punto de vista. Ahora bien, reflexionemos. Narcisista fue la palabra que me vino a la mente. Y quiero decirte, si te crió uno o dos de estos, vivirás toda la vida tratando de resolver un rompecabezas doloroso, haciendo todo tipo de gimnasia emocional para que te ame un narcisista. El problema es que el narcisista es incapaz de sentir empatía, amor centrado en otro o tener relaciones saludables. Sin embargo, nosotras los buscamos. Al igual que yo,
busqué a mi amiga que creía que nunca pecaba, la cual le hemos puesto Nelson Narcisista. ¿Ya vas entendiendo? ¿Quién es Nelson Narcisista? ¿Qué pasa por su mente? ¿Por qué es de la manera que es? Antes de analizar gente así, tenemos que hacer una distinción importante. Hay una diferencia entre las personas con tendencia narcisista y las personas que sufren el trastorno de la personalidad narcisista. La diferencia está en el grado de dolor que infligen, desde un grano de arena hasta una montaña, y su capacidad de cambiar desde un poquito a nada. De cualquier forma, hay razones por las que Nelson Narcisista es como es, y casi siempre es por la falta de apego personal durante la niñez. Y esta falta de apego le siguió hasta sus años de adulto, manifestándose de diferentes maneras. Ahora veamos el rasgo de Nelson Narcisista. ¿Por qué se comporta de esa manera? Al igual que Narciso, quien le da nombre a este rasgo, debe recibir atención constante, escuchar a menudo acerca de sus atributos positivos y ser alabado de forma exclusiva. Tiene un intenso sentido de la grandiosidad, como si fuera excepcionalmente especial. Pasa una cantidad excesiva de tiempo hablando de sí mismo, sus características únicas, sus grandes logros y su capacidad heroica para cuidar de todos. Es celoso en extremo de todo cuanto demuestre que es menor o menos importante. Y es celoso de tu tiempo, lo quiere todo, te quiere a ti como amiga, como hermana, como compañera de trabajo al 100. Exige también tratamiento especial de ti, de otros, incluso de los negocios. O sea, es una persona que grita a los cuatro vientos que le pongas toda tu atención. Lo curioso es que también es muy inseguro, pero no lo deja ver. En su lugar, proyecta su seguridad en otros. Se esfuerza en gran medida en degradar a otros, haciéndoles sentirse pequeños y tontos. No pude recordar su niñez con recuerdos vividos. Todo es vago, es decir, ha sido tan lastimado que trata de bloquear esos pensamientos y puede recordarlos en una historia que tal vez no existe para poder acoplarse a un grupo o sentirse parte del mismo. No tiene ni pizca de empatía. Si sufres, es tu culpa, no será parte de tu dolor. Aún así, no duda en hablar acerca de cuánto le has herido o cómo el mundo le dio un tratamiento injusto o un trato injusto. Se acredita los logros de otras personas, incluyendo los tuyos propios. Es un experto en el abuso psicológico. En otras palabras, puede decir algo que sabes que escuchaste, pero cuando lo mencionas te mira como si estuvieras loca. El constante estribillo de un narcisista es: nunca dije eso. Lo hace para manipularte y controlarte, para hacerte sentir inestable y loca. La idea de esto proviene de una película de 1944 llamada Luz que agoniza, donde un esposo hace que su esposa piense que se está volviendo loca al alterar el nivel de la luz en su hogar, pero diciéndole que nada ha cambiado. No puede reconocer que está equivocado. Siempre es culpa de otro, tuya en particular.
Se cuela en las filas y no le importa, no tiene la acción de educación ni de valores cuando le conviene. Esta clase de narcisista, su rasgo también es que es exagerada o es exagerado. Puede ser pasivo y agresivo. Es demasiado sensible y no puede aceptar bromas. Dios me guarde si tú haces una broma escrita o hablada, porque se puede ofender y hasta puede dejarte de hablar y sacártelo en cara. Está obsesionado consigo mismo. Es un tema favorito y es su tema favorito. Al fin de entablar una conversación larga, debes dirigirla por completo acerca de él o de ella. A veces te agotas tratando de inventar nuevas preguntas que hacerle. Debe tener lo mejor de todo: la mejor opinión, el auto perfecto, la computadora adecuada y la mascota más bella. Y ella todo lo ha hecho y él todo lo ha hecho. Es un fanfarrón, pues sus acciones no están de acuerdo con lo que afirma. Cambia de tema cuando las emociones o los sentimientos entran a la conversación. Por lo general es muy inteligente y le encanta que los demás sepan lo poco inteligente que son. A menudo se contradice a sí mismo, a veces al mismo tiempo, y finge que la contradicción fue de tu imaginación. Con frecuencia envidia a otros y no soporta perder. Es cruel con facilidad. Las palabras duras fluyen de él o de ella como si no produjeran dolor. Entonces te menosprecia por sentirte herida o por sentirse herida. Te dirá: eres demasiado sensible. ¿Acaso a quienes perciben como sus subordinados, pero adula a cualquiera que vea como superior? Está bien versado a los halagos. Es una persona que le gusta y vive de los halagos. A los que están por encima de él los convierte en ídolos. Debe tener control de todo y tiene que controlarte a ti si das un paso fuera de sus deseos. Te castigará. Le gusta dar consejos incluso cuando no se le solicitan. No le interesa escuchar tus preferencias y tú has aprendido a no expresar tus deseos por las consecuencias de tu sinceridad son demasiado severas. Da regalos contradictorios. Puede que te pida lo que quieres, pero entonces te da lo opuesto y espera que estés contenta. No tiene una conciencia normal y solo le preocupa su reputación. Si algo hace peligrar su posición en el mundo, es más consciente de sí mismo, pero solo en términos del control de daños. Va de relación en relación, demonizando las pasadas, idealizando las actuales. Por lo general, al llegar a la edad de la jubilación, ha tenido muchas relaciones y se enfrenta a la soledad. ¿Por qué? Porque la gente ya lo conoce y su círculo de amistad se achica. Te golpea cuando estás caído y no tiene empatía mientras lo hace. Tiene la inteligencia emocional de un niño. No puede interpretar señales sociales. No puede escuchar ningún tipo de crítica. En su lugar, tomará represalias y degradará a cualquiera que plantee un problema. En resumen, te arrepentirás de mencionar sus defectos. Tiene altibajos maniáticos que pasan de ser muy populares en público y condescendientes y degradantes en privado. O sea, hemos tenido, ¿verdad?, más de una persona así a nuestro lado. Le encanta tener en la mira a las personas codependientes. Es maestro de la triangulación, donde revela las partes malas de su relación con los demás, incluso de manera pública en redes sociales. Esto lo hace para mantener el control. No ve nada malo en interrumpirte a ti ni a otros
y lo hace constantemente hasta captar la atención de todos los demás. Cuenta historias acerca de sí mismo donde es el superhéroe o la víctima extrema. Le encanta usar la culpa para que obedezcas. A menudo tiene harenes de personas a su alrededor a fin de tener una fuente constante de afirmación. Al principio te hizo sentir increíble por completo y amada, solo para cambiar de forma y volverse en tu contra. Esto se denomina idealización o la fase del bombardeo de amor, la fase de la devaluación en la que te desacredita a cada instante, pero de vez en cuando te lanza algunos cumplidos, dándote la esperanza de que regreses a la fase de idealización, seguido de la fase del descarte, donde te abandona y luego te demoniza. Se ofende con facilidad y tiende a guardar rencor. Si te alejas a sus ojos, te conviertes en la abusadora, en la mala de la película y te calumnia sin piedad ante los demás. Vive condescendiéndose derechos como si todos en el mundo le deberían una vida perfecta, una respuesta perfecta y un regalo perfecto. Exagera sus talentos, logros y éxitos, aún no tenga ninguno. Se enoja con facilidad cuando no recibe un trato especial. Detesta estar parado en la fila. Cambia de personalidad para adaptarse a diferentes situaciones. Pone excusas pero nunca admite sus errores. No permitirá que se publique en las redes sociales una mala foto suya. No tiene idea de que es narcisista. Posee la extraña habilidad de hacer que le cuente tus pensamientos más profundos, pero nunca te devuelve el favor. Esto lo mantiene en el poder. Quizás te confunda, pues aunque es narcisista, lo cierto es que puede ser también introvertido. Le gusta mentar nombres de personas importantes con el fin de impresionar a los demás. Usa a otros para reforzar su autoestima. La persona tú son solo un proyecto de su ego. Le interesa más su imagen perfecta que ser alguien auténtico y vulnerable. Detesta tus límites y los viola cuando le viene en gana. Eso es no sujetarse y hacer lo que se le dé la gana con estilo y educación, según ellos. No parece preocuparle que sus acciones tengan consecuencias. Es encantador y coqueto en público, pero una persona diferente por completo a puerta cerrada. Por eso es difícil convencer a otros de su lado oscuro. En el mundo parece ser agradable y en la vida de la fiesta. Protesta sin cesar, sobre todo acerca de ti y de tus malos rasgos. Te culpa cuando reaccionas de manera exagerada. No tendría que girar si no fuera tanto en ella o te causa como si fueras tonta. Por lo general, no inicia una relación, tú eres la responsable de que todo avance. Si ve a sí mismo como el modelo absoluto, el héroe del momento, y en el mundo cristiano es el cristiano ideal. Utiliza frases como te lo dije. Es o se percibe a sí mismo muy atractivo. No le importa si hace llegar tarde. Domina las conversaciones y habla exclusivamente de sí mismo. Le preocupan el éxito y las cosas buenas. Esto quiere decir que hay muchos rasgos importantes que tenemos que ir viendo y examinando, porque más de una tenemos que ver que sí hemos tenido personas a nuestro lado o incluso situaciones que ahora quizás se nos viene a la mente porque lo estamos experimentando, lo estamos como reflexionando en pensar si conocemos a alguien que ha llegado a nuestra vida.
Eso es lo más importante de identificar. Ahora quiero mencionarte un testimonio o una historia del pastor mentiroso. Aquí quiero que pongan mucha atención. Tyler y Elizabeth se hicieron amigos de un narcisista que también resultó ser su pastor. Al principio todo iba bien. Acababan de mudarse a una nueva ciudad y le resultaba difícil la transición. Su vida se les había vuelto agitada y se sentían desconectados excepto por la iglesia, que era un ancla en el caos. Claro, su pastor menospreciaba a la gente y le decía cosas desagradables desde el púlpito, cómo degradar a personas con luchas emocionales. Pero nadie era perfecto, ¿verdad? Más tarde se descubrió que el pastor había robado en la internet todos los sermones que predicaba y desde luego mentía en cuanto a esto. Él hablaba de historias que no eran de él, experiencias que no eran de él a nombre propio. Ninguno de sus testimonios, de sus sermones, eran resultado de estudio, oración o preparación. Todo lo leía y lo copiaba de una vida ajena, palabra por palabra, sentimientos con sentimientos. Esa línea de otros pastores y de personas que contaban sus historias las tomaba como propias. El resultado llevó algún tiempo a descubrir lo sucedido, pero a la larga los líderes de la iglesia le pidieron al pastor que renunciara. Entonces la congregación luchó con las preguntas, la ira y el desconcierto. El pastor era muy carismático, simpático y cautivante. Parecía estar siempre muy animado. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que todo había sido una farsa, la cuidadosamente construida imagen de un narcisista. Esto, amadas, justamente lo vi en mi curso de orientación familiar, donde nos mencionaban el miércoles que este espíritu o este rasgo de narcisista existe en muchos lugares como las iglesias, las empresas o gente que tiene como una posición importante, ¿verdad? Casi todo lo que aprendió Tyler surgió en retrospectiva. Los narcisistas me recuerdan al diablo, dijo. Es lo bastante inteligente como para no prestarlo todo como malo. Siempre le añade azúcar de la misma forma. Los narcisistas no te dan una bofetada, te echan un brazo por encima porque te quieren tener oprimidos y siempre endulzar tu oído para que tú te quedes en los lugares y en los grupos. El problema es que no sabes que te roban con el otro brazo y te van bajando tu identidad. Al volver la vista atrás, se daba cuenta de que ese hombre no fue de verdad su amigo, ni su pastor. Es más, cuando el pastor hablaba con sus mejores amigos después de lo que descubrieron, a menudo decía, en realidad no eran amigos. Tyler reconoció, yo solo era una pieza en el juego. La gente resulta ser peones en el ajedrez de su vida solo para permitirle ganar. Era mi propia interacción con un narcisista en particular, no la que mencioné al principio de este capítulo. También me di cuenta de que yo solo estuve en esa relación mientras le fui conveniente. Una vez que no te necesitan, te echan a un lado. Lo que me perturbó fue tratar de controlarles acerca de mi rechazo y dolor a otros que solo la conocían en público. A la única que conocían era la persona carismática y divertida, y les costó trabajo creer que les decía la verdad. La gente con esta tendencia es inteligente. Saben cómo actuar apropiadamente y cuando pueden lograr salirse con la suya con su comportamiento degradante. En resumidas cuentas, brillan en público y violan en privado. Tyler expresa la misma observación. Parecía ser una magnífica persona.
Parecía normal, tan normal como una manzana hasta que la muerdes y te das cuenta de que por dentro está podrida. Pues en público era todo amor, pero tú la buscabas en privado y era arrogante, era egoísta, envidiosa y no sabía ni cómo orientarte. Y como era el pastor de la iglesia, siempre estaba ocupado. Nunca tenía el tiempo que expresaba en las redes sociales o bien en la propia iglesia. A Tyler y a Elizabeth les fue difícil comprender a un narcisista. Fue duro meterse dentro de su cabeza. De seguro que no puede estar tan enfermo, pensábamos. Fue difícil empatizar con su falta de empatía. Es posible que para la gente normal esta sea la parte más difícil de entender, tratando de empatizar con alguien que parece no poder sentir empatía. Inventamos historias en su pasado para justificar o darle sentido a su falta de amor hacia otros. Imagínate, era un pastor y tomaba los testimonios de las ovejitas como propio. ¿Por qué? Porque su vida era vacía. No tenía mayor cosa que decir. No tenía mayor cosa que darle a su congregación más que mentiras tras mentiras. Ahora bien, de igual forma nos alerta esta historia a que echemos una mirada a nuestro orgullo. A menudo los narcisistas brillan en posiciones de poder, fama o riqueza. Como quieres asociarte con gente así de popular, puedes ignorar algunos de los problemas. Sientes que su posición te atrae. Pasas tiempo a su lado, no necesariamente porque te agradan, sino por su posición. Es importante analizar nuestros propios motivos. Comencé sintiendo tristeza. La tristeza por el pastor, luego la confusión, luego la ira. Entonces oré por él a fin de que se arrepintiera y volviera a Jesús. Aún así, Tyler no continuó su relación con el pastor. Esto también nos ayuda, mis amadas, a que algunas de las cosas que hemos aprendido en esta lectura, que ya vimos que salió toda a la luz, el robo de la identidad de otras personas, eso no era una excusa de su mal comportamiento ni las palabras para testificar. Pero sí hay una bandera roja y hay que aceptarla. No la pases por alto. También les advierte a las personas que reconozcan su vulnerabilidad. Los abusadores atacan a la gente vulnerable. Dice, además es importante hacerlos esta pregunta. ¿Estoy soportando este comportamiento porque me siento sola o porque también quiero una posición similar? Vean esta historia tremenda, ¿verdad? Porque así podemos acondicionarla pues a otra persona de nuestra vida. Pero veamos lo que dice la Biblia. La Biblia está repleta de estudios, ¿verdad, mis amadas? De personas con rasgos narcisistas. Cuando Satanás tentó a Adán y Eva, apeló a su orgullo y su deseo de control. En este momento, cuando el pecado entró al mundo, floreció esta preocupación por uno mismo. Mientras escribía este libro, dice la autora, traté de leer toda la Biblia en orden cronológico. Lo que resaltó para mí fue ver cuántas veces los narcisistas se metían en problemas, herían a otros y continuaban haciéndolo. Leer acerca de la época de los reyes consolidó mi desesperanza en este tema. A causa del pecado, todo lo que se hacía en esa vida, batallaremos con el egoísmo. Sin embargo, gracias a Jesús y a su maravillosa intervención en nuestra vida y el increíble don del Espíritu Santo en nosotros, ya no tenemos que ser esclavos del narcisismo. Entonces, ¿qué sucede cuando nos encontramos con un narcisista empedernido? Pablo habla con severidad en estos rasgos en 2 de Timoteo 3, 1 al 5. Fíjate bien en cómo nos anima
a responder al final de los versículos. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia, llamarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlo obedientemente a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Al igual que decidió hacer Tyler y Elizabeth, lo mejor es cortar toda relación con un narcisista, alejarse. ¿Por qué? ¿Lo hacemos por la posibilidad de una reconciliación más tarde? La verdad es que los narcisistas solo pueden amarse y adorarse a sí mismos. Por tanto, continuarán haciendo daño mientras se exaltan a sí mismos. Mientras más continúes en ese abuso, más empeorarán tus heridas. Sus ataques continuarán, solo harán que calen y se infecten. Es mejor dejar que las heridas sanen sin que se pongan peores antes de pensar si quieren volver. No obstante, he aquí la triste verdad. La mayoría de los narcisistas no se reforman. Hace poco conté una relación que tuve con una persona narcisista, quienes inconscientemente pensé que había mejorado. Entonces, mientras contaba la historia, me di cuenta de que esta persona solo me usó cuando necesitaba mi apoyo emocional durante una prueba difícil. En cuanto se recuperó en lo emocional, me echó a un lado y continuó con su traición aún peor que antes. Olvidé examinar el fruto de su vida. Como Elizabeth, descarté sus rasgos narcisistas, esperando más allá de la esperanza de que hubiera cambiado por fin. Al principio, ella ocultó su narcisismo por un tiempo, pero pronto lanzó su cabeza egoísta. Clarissa no se había dado cuenta de que se casó con un narcisista, pero dijo algo que reveló sus expectativas, algo con lo que debemos aprender a lidiar. Estaba enamorada de su potencial. Continuó diciendo que no amaba lo que era en ese momento, pero se involucró en lo que los psicólogos llaman el pensamiento de magia, esperando reformarlo. Por el contrario, él violó su confianza, se buscó a otra mujer y le rompió el corazón. Su único recurso fue la separación. Si estás enamorada del potencial de un amigo, pero esa persona nunca parece darse cuenta, considéralo una bandera roja de advertencia. Obedece el aviso de Pablo y evítala o aléjate. Lo mejor o la mejor forma de pensar con lógica acerca de alguien esclavo del narcisismo es mirar sus frutos. Jesús dijo, puedes identificarlos por un fruto. Es difícil, o es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas en los espinos o higos de los cardos? Mateo 7:16. Incluso observando a un narcisista y su futuro, tenemos que ser cautelosas y discernir, mis amadas. Es importante que tú puedas reflexionar en esto y empezar a evaluar qué personas tienes tú en tu vida. Quizá la forma más fácil de identificar un amigo narcisista sea observándolo en público. Jesús nos dio una ilustración perfecta. ¿La quieres saber? Cuando te inviten a una fiesta de bodas, no te sientes en el lugar de honor.
¿Qué pasaría si invitaron a alguien más distinguido que tú? El anfitrión vendría y te diría, cédele tu asiento a esta persona. Te sentirías avergonzado y tendrías que sentarte en cualquier otro lugar que haya quedado libre al final de la mesa. Más bien ocupa el lugar más humilde al final de la mesa. Entonces cuando el anfitrión te vea, vendrá y te dirá, amigo, tenemos un lugar mejor para ti. Entonces serás honrado delante de todos los demás invitados, pues aquellos que se exaltan en sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Lucas 14, 8, 11. El narcisista, mis amadas mujeres del reino, prospera con honor y con frecuencia lo busca y lo exige. Quiere que le reconozcan en público. Si ves esto, ten cuidado, pues a la larga la necesidad de reconocimiento público se convertirá en requisitos privados. En el contexto de la relación, una persona narcisista exigirá constantemente sus advertencias, elogios en la vida diaria para que tú caigas en eso. A cada momento necesitan caricias de ego detrás de las puertas cerradas y esto puede volverse agotador. Y si amenazas con descubrir a un narcisista, cuidado, porque acá viene lo fuerte. No lo hagas. Está importándote de verdad y eso hay que tener cuidado. Cuando se pone al descubierto a un narcisista, su horror es el daño que recibirán ante tal acusaciones y creen que otros le fallan al interponerse en su lucha por ser especial. Te convertirás en su enemigo, así como te amó cuando existías solo para acariciarle el ego. Ahora sí lo haces, te va a odiar, te va a destruir. ¿Ahora qué? Pon mucha atención que ya vamos a terminar. ¿Qué debes hacer si te encuentras en una relación con un narcisista? Como mencioné antes, busca la forma de separarte para poderte sanar. Ora por ese ser querido. En cambio, no te comprometas por un tiempo, tal vez para siempre. Se ha escrito mucho acerca de negociar con un narcisista, pero no es fácil y se necesita un nivel de sofisticación y destreza para lidiar bien con esto. Yo le llamo psicología emocional. La clave entonces, mis amadas, para interactuar con alguien que sospechas que es narcisista es romper el círculo vicioso, frustrar con suavidad ¿cómo te puedo decir? Sus alteraciones emocionales, ¿verdad? Esos esfuerzos por controlar, distanciar y defender o culpar en la relación enviándole el mensaje de que estás más que dispuesta a concertarte con ellos, pero no en esos términos. Invítalos a una versión de intimidad donde puedas ser amados y admirados con defecto y todo. Si solo permitieran que sucediera la experiencia, sería magnífico, ¿verdad? Pero acá es donde vamos a ver que, en otras palabras, cambia las reglas de juego. En vez de ser vulnerable y que el narcisista viva en un estado de admiración, ten cuidado y desafía a tu amigo, el narcisista, a que revele su vulnerabilidad. La mayoría de las veces esto no da resultado. ¿Por qué? Porque si el narcisista ha actuado así toda la vida, es casi imposible que cambie. Imagínate la aguja de un tocadisco que trata de entrar en el surco de un disco tocando más de la cuenta. Es impresionante. Mientras más se toca, más profundo es el surco y menos posible que la aguja se salga del mismo. Una vez más que el comportamiento egoísta se convierta en un hábito arraigado y continuo, es muy difícil que cambie. Por supuesto, en Cristo todo es posible,
Por eso es sabio separarse, sanarse, orar, perdonar y estar listas en caso de que tu amigo narcisista vuelva en sí. Sin embargo, no sería sincera si te digo que es una probabilidad. La mayoría de las veces un narcisista disfruta su vida así y no cambiará jamás. Eso es lo que debemos de reflexionar y es lo que debemos nosotros de pensar. El siguiente capítulo vamos a investigar si nosotros somos Nelson el narcisista. Por el momento lo vamos a dejar por aquí para que tú puedas reflexionar lo que has escuchado y lo que vas a escuchar para estar lista en el segundo audio que pronto se te va a compartir. Bendiciones, mis amadas. Bendiciones, hermosa. Te saluda Carol de L. Y aquí estamos tomando nuestros apuntes, viendo sus respuestas en nuestro canal de YouTube y también acá en el espacio de WhatsApp de Una Mujer de Reino. Y es una bendición que muchas de ustedes hayan dejado sus mensajes y también sus opiniones referente a esta introducción que justamente escuchamos el día de ayer y algunas el día de hoy. Quiero empezar con uno de los temas más principales donde